Ok. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver la clase de abordaje radiológico y patologías del hombro, parte 1. Mi nombre es Natalia Cabrera, soy residente del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica del Hospital Universitario y mi maestro asesor para esta clase fue el doctor Manuel de Jesús Villarreal Hernández. En la clase de hoy vamos a ver estos temas, vamos a ver el pinzamiento subacromial, la tendinopatía del manguito rotador, el desgarro parcial y completo del manguito rotador, así como el desgarro del intervalo rotador y la tendinopatía calcificada del manguito rotador. Para empezar, tenemos que saber que los músculos del manguito rotador van a generar fuerzas de torsión para mover el húmero y también van a trabajar en conjunto para producir fuerzas de compresión para estabilizar la articulación glenohumeral. Es por esto que cuando tenemos alguna afección o patología del manguito rotador, pues vamos a perder la fuerza y también la estabilidad del hombro. Entonces, conocer el estado anatómico y también hacer un diagnóstico por imagen es muy importante para poder, porque este puede afectar la toma de decisiones terapéuticas, el plan quirúrgico y también el pronóstico postquirúrgico del paciente. Empezando por el pinzamiento subacromial, esta va a ser la compresión dolorosa del tendón del supraespinoso y de la bursa subacromial subdeltoidea en el arco coracoacromial y la cabeza humeral. Es importante saber que el arco coracoacromial lo comprende el proceso anterior del acromion, el ligamento coracoacromial y la articulación acromioclavicular. Y también otra cosa muy importante a saber es que el acromion tipo 3 es el que más comúnmente se va a asociar con pinzamientos subacromiales. Por radiografía, en una proyección anteroposterior, lo que podemos llegar a encontrar son osteofitos en la articulación acromioclavicular y también datos de desgarro crónico del manguito rotador, como lo es la disminución de la distancia acromioclavicular. Y también podemos hacer uso de dos proyecciones. Una es la proyección de Zanca, que tiene una angulación craneal de 15 a 20 grados, que pues en esta vamos a ver mejor la superficie inferior de la articulación acromioclavicular, y más comúnmente se usa la proyección en arco o en outlet, que esta nos va a ayudar para clasificar la forma del acromion, que tenemos el tipo 1, que es el normal o plano, el tipo 2, que es el curvo, y el tipo 3, que es engancho, que es el que más comúnmente se asocia a pinzamiento. Aquí en esta imagen tenemos una vista en arco en donde vemos un acromion tipo 3 en forma de gancho, que el acromion anterior está hacia abajo, que esto puede causar un contacto o una indentación con el supraespinoso. Esta es una radiografía en anteroposterior en donde vemos osteofitos de la articulación acromioclavicular dirigidos hacia abajo, que también pueden indentarse hacia el supraespinoso. Y esta es otra vista en arco o en outlet en un paciente que tiene enfermedad degenerativa en la articulación acromioclavicular con osteofitos que también van dirigidos hacia abajo en la articulación acromioclavicular. En cuanto a los hallazgos por resonancia magnética, en secuencias en T1, en corte sagitales oblicuo, podemos ver los datos de pinzamiento acromial, el engrosamiento del ligamento coracoacromial, el acromion anterior o la articulación que se va a indentar o que va a ser una muesca sobre el supraespinoso, y también podemos ver datos de os acromial con osteofitos. Y recordemos que el os acromial es una variante anatómica y representa un centro accesorio no osificado del acromion. En cortes coronales oblicuos también podemos ver los datos de tendinopatía, y en las secuencias de T2 con FATSAT podemos ver el engrosamiento de la bursa subacromial subdeltoidea, también el os acromial con líquido cuando tenemos datos de pseudoartrosis, también tendinopatía y datos de desgarro del manguito del rotador. Aquí tenemos una resonancia en sagital oblicuo en T1 y en T2 con FATSAT, en donde vemos un acromion tipo 3, que está comprimiendo la bursa subacromial y se está indentando hacia el tendón del supraespinoso, y también tenemos datos de bursitis en la bursa subacromial subdeltoidea. Este otro ejemplo es una resonancia en T2 con FATSAT de un coronal oblicuo,
en donde vemos enfermedad degenerativa en la articulación acromioclavicular con hipertrofia de la sinovial y también osteofitos hacia abajo que están haciendo contacto con la unión miotendinosa del supraespinoso con un pequeño desgarro ahí adyacente. Y este es otro ejemplo de un T1 en sagital oblicuo, en donde vemos osteofitos de la articulación acromioclavicular dirigidos hacia abajo, indentándose hacia el supraespinoso. También podemos hacer este hallazgo por ultrasonido en el arco coracoacromial, que también, como ya lo hemos visto en la resonancia y en la radiografía, que hace una muesca o indentación sobre el supraespinoso. Para esto se hace la valoración dinámica con flexión y aducción. También podemos ver la bursa gruesa o hipoecoica, también podemos ver datos de tendinopatía e incluso podemos identificar desgarros como una región hipo o anecoica que se va a extender al tendón superficial del supraespinoso. Este es un ejemplo de una valoración dinámica en el eje largo del supraespinoso. Aquí tenemos un ultrasonido en posición neutra en donde vemos el tendón ligeramente engrosado, pero no tenemos datos de desgarro. Y ya nosotros le decimos al paciente que con el brazo en abducción y en flexión vamos a ver cómo el acromion anterior indenta el manguito rotador y va a estar comprimiendo la bursa. En cuanto al estadiaje y clasificamiento, pues para el pinzamiento subacromial podemos utilizar la clasificación de etapas de NIR, que se divide en etapa 1, que esta es más común en pacientes menores de 25 años, en donde vamos a encontrar edema y hemorragia. En la etapa 2, más comúnmente en pacientes de 25 a 40 años, en donde vamos a tener fibrosis y engrosamiento de la bursa subacromial con datos de tendinopatía, que pues en esta etapa esta puede resolverse nada más con reposo, pero puede quedar un poco de daño residual en el manguito rotador y a nivel de la bursa. Y la etapa 3 es en pacientes mayores de 40 años, en donde ya tenemos datos de desgarro del manguito rotador y va a ser necesario la reparación quirúrgica y también acromioplastía. Y también es importante que nos sepamos o que conozcamos la clasificación de Vigliani, que es para determinar el tipo de acromion. Tenemos el tipo 1, que es el plano y este no es tan común. El tipo 2, que es el más común, que corresponde a una superficie inferior curva. El tipo 3, que tiene una forma de gancho anterior hacia abajo, que este es el que más se asocia a pinzamiento. Y el tipo 4, que tiene una superficie inferior convexa, que este también es muy raro que lo encontremos. Y el acromion también puede tener una inclinación anterior o una inclinación lateral. Y algunas recomendaciones al momento de nosotros evaluar los datos de pinzamiento subacromial es que en datos de que el paciente refiera trauma reciente, pues hay que buscar fracturas desplazadas de la tuberosidad mayor. Y también otra como perla es que en personas muy musculosas, la articulación acromioclavicular puede llegar a hacer un contacto o a indentar con el manguito rotador, pero no les puede estar causando síntomas de pinzamiento. Continuando con la tendinopatía del manguito rotador, esta es la degeneración colágena de los tendones que normalmente se va a presentar a nivel del supraespinoso. Puede tener diversas causas, pueden ser causas intrínsecas como lo son el envejecimiento, el uso excesivo causando su degeneración, también microtraumas repetitivos y también mala vascularización por tejido cicatrizal, y también puede ser intrínsecas como lo es el pinzamiento del manguito rotador. Por radiografía vamos a ver también los mismos datos de pinzamiento del manguito rotador, como lo son los datos de artrosis a nivel de la articulación acromoclavicular con osteofitos, atrapamiento del acromion, entesofitos subacromiales y también datos de degeneración de la tuberosidad mayor asociado a quistes, hipertrofia o también datos de esclerosis. Pero por resonancia magnética en secuencias como en T2 con FATSAT vamos a ver intensidad de señal alta dentro del manguito rotador del tendón afectado y también aumento del grosor del tendón del supraespinoso, pero pues hay que tener cuidado de no exagerar o sobrediagnosticar también la tendinopatía. Y en cuanto a la secuencia de densidad de protones, vamos a tener también señal alta, intrasustancia del tendón, lo vamos a encontrar engrosado, puede haber datos de hipertrofia de la sinovial y también en los sagitales oblicuos vamos a identificar el atrapamiento anterior del acromion.
Este es un ejemplo de una resonancia de T2 con FATSAT en un corte coronal en donde vemos un engrosamiento de las fibras del tendón del supraespinoso a nivel de su inserción compatible con una tendinopatía, así también en un coronal de T2 con FATSAT en donde vemos un muy marcado engrosamiento y aumento de la señal intrasustancia. Este es un ejemplo de un axial en un T2 con FATSAT en donde vemos un engrosamiento del tendón del subescapular con aumento de su señal intrasustancia, y este es otro ejemplo del mismo paciente, pero en un corte en sagital con tendinopatía del subescapular. Por ultrasonido también podemos llegar a hacer el diagnóstico en donde vamos a identificar una región hipoecoica dentro del tendón engrosado. Vamos a tener pérdida del patrón fibrilar normal. Si vemos aquí el supraespinoso, este es el patrón lineal fibrilar normal, y los datos de tendinopatía lo vamos a ver como una pérdida de ese patrón y lo vamos a ver hipoecoico si lo comparamos también con las otras estructuras musculares adyacentes como lo es el músculo deltoides. Y algunas como tips o recomendaciones para evaluar la tendinopatía del manguito rotador es siempre buscar esta patología en la secuencia de T2 con FATSAT en cortes coronales y sagitales oblicuos. También podemos hacer uso de imágenes de alta resolución para poder distinguir la tendinopatía del desgarro de espesor parcial, y también solo reportar la tendinopatía solo si el tendón lo vemos agrandado y con un aumento anormal de la señal en secuencias de T2. Ahora vamos a hablar del desgarro parcial del manguito rotador, que este va a ser el desgarro que va a involucrar solo una parte del grosor del tendón del manguito rotador. La profundidad va a ser menor que todo el grosor. ¿Ok? Este normalmente se va a, bueno, lo vamos a ver más común en el tendón del supraespinoso y puede tener diferentes etiologías. Puede ser intrínsecas, como lo es el uso excesivo, la degeneración y también cambios degenerativos. Extrínsecas, como lo es el pinzamiento, tener acromión tipo 3 o debilidad de los músculos depresores de la cabeza humeral, y también el trauma agudo. Algunos hallazgos por radiografía que nos pueden orientar a un desgarro parcial es tener acromión tipo 3, osteofitos de la articulación acromioclavicular y el os acromial. Pero el diagnóstico lo vamos a hacer mejor por resonancia magnética, ¿ok? La resonancia magnética va a tener hasta una sensibilidad del 70% y una especificidad del 90 al 95% para distinguir el desgarro parcial. En secuencias de T1 vamos a tener señal focal aumentada o un defecto que va a involucrar solo una porción del espesor del tendón afectado. Y en secuencias de T2 con FATSAT vamos a tener también defecto focales o aumento de la señal dentro del tendón que no se va a extender en su grosor total. El tendón también lo podemos ver adelgazado y pueden estar asociados a otros signos secundarios como lo son los quistes de la tuberosidad mayor o también quistes intramusculares. Este es un ejemplo de una resonancia magnética en coronal en T2 con FATSAT en donde vemos un desgarro de la superficie articular de espesor parcial del supraespinoso, así como un ejemplo de una artrografía en T1 en un corte axial en donde vemos un desgarro intrasustancia de espesor parcial del músculo subescapular con retracción medial del tendón de la cabeza larga del bíceps, que también presentaba un pequeño desgarro. Este otro es una resonancia magnética en T2 con FATSAT en un coronal oblicuo en donde vemos un desgarro del borde, una avulsión parcial del tendón del supraespinoso a nivel de su inserción articular asociado a un quiste intramuscular. Y esta es otra resonancia magnética en un corte coronal en un T2 con FATSAT en donde vemos un desgarro levemente retraído de la superficie bursal del tendón del supraespinoso. También podemos hacer este diagnóstico por ultrasonido. Vamos a encontrar un área focal hipoecoica o anecoica que va a afectar la superficie del tendón. Vamos a tener también pérdida de la superficie exterior del manguito y también podemos identificar desgarros de la superficie articular como una zona de superficie brillante del cartílago hialino, que eso se conoce como el signo del cartílago descubierto. Podemos identificar un desgarro de la superficie bursal de espesor parcial y también podemos aquí en este otro
En este otro ejemplo de ultrasonido, en el eje largo del supraespinoso, un desgarro de la superficie articular de espesor parcial no retraído con datos de laminación. En cuanto al estadiaje y clasificación, pues tenemos que Ellman clasificó los desgarros parcial del manguito rotador con base a su localización de la ruptura y también el grado de lesión tomando en cuenta la profundidad de la misma. ¿Ok? Entonces tenemos que un grado 1 es si el desgarro es menor a 3 milímetros, el grado 2 si es de 3 a 6 milímetros y el grado 3 si es mayor a 6 milímetros. Y también contamos con la clasificación de Snyder, que pues esta va a variar dependiendo del lado involucrado en el tamaño del defecto. Recuerden que podemos tener involucro articular o del lado bursal, entonces si involucra el lado articular se divide en A1 al A4 y si involucra el lado bursal es del B1 al B4. Y algunas recomendaciones por imagen para evaluar el desgarro parcial del manguito rotador es que debemos de utilizar un FOV pequeño y siempre ver las imágenes en T2 con FATSAT y en densidad de protones con FATSAT. Tenemos que buscar intencionadamente los desgarros a nivel de la superficie bursal y también tenemos que informar el tamaño, la profundidad y si está involucrando la superficie articular o bursal, porque esto le va a ayudar al cirujano traumatólogo a la planificación quirúrgica. ¿Ok? Y ahora hablando del desgarro completo del manguito rotador, pues es el desgarro que se va a extender desde la superficie articular hasta la superficie bursal del tendón. No necesita involucrar el tendón completo o conducir a su retracción completa, pero si ya está involucrando la inserción completa del tendón, entonces ya se considera un desgarro completo o de ancho completo. ¿Ok? También más comúnmente lo vamos a encontrar en el tendón del supraespinoso y su etiología es diversa. Puede ser con pacientes que ya tenían una tendinopatía preexistente o que ya tenían un desgarro de espesor parcial. También por datos de fallo intrínseco del manguito rotador, como lo es un uso excesivo o degeneración relacionada por la edad, por daño mecánico, por mediadores inflamatorios, o puede ser por inestabilidad o también secundario a un trauma agudo. Por radiografía podemos ver una disminución de la distancia acromio-humeral menor a 7 milímetros. También podemos ver datos de atropatía, entesofito subacromial, acromio tipo 3 y también osteofitos de la articulación acromioclavicular dirigidos inferiormente. Por resonancia magnética, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, en secuencias de T1 vamos a ver un defecto con aumento de la señal, vamos a tener atrofia muscular con desgarros crónicos y es importante conocer el sistema de clasificación de Boutelier, que esta clasificación nos va a ayudar a ver el contenido graso muscular o la atrofia muscular, en donde el grado 1 es que no hay grasa dentro del músculo. El grado 0, perdón, es que no hay grasa dentro del músculo, el grado 2 es que hay poca grasa, el grado 3 es la misma cantidad de grasa y músculo, el grado 3 es más grasa que músculo y el grado 4 es un reemplazo completo por grasa. Y en cuanto a la secuencia de T2 con FATSAT, vamos a tener una señal alta o un defecto que se va a extender desde la superficie articular a la bursal y pues que no vamos a encontrar tendón entre la cabeza humeral y el acromio. En este primer ejemplo estamos viendo una resonancia en T2 con FATSAT en un coronal oblicuo, en donde vemos un desgarro del tendón del supraespinoso de espesor total con retracción medial de las fibras del tendón desgarrado. Este es una resonancia en axial de un T2 con FATSAT, en donde vemos un desgarro de espesor completo del tendón del subescapular asociado a una dislocación intraarticular del tendón largo del bíceps. Y esta es también una resonancia en sagital oblicuo en un T1, en donde vemos atrofia grasa del músculo supraespinoso, infraespinoso y subescapular, que corresponde con un grado 2 de la escala de Boutelier. El diagnóstico por ultrasonido lo vamos a hacer reconociendo una región hipoecoica o anecoica en el manguito rotador que se va a estar extendiendo desde la cabeza humeral hasta la bursa subracromial subdeltoidea. También vamos a identificar el signo del cartílago descubierto, que es el líquido anecoico adyacente al cartílago, y pues el ultrasonido va a tener una precisión diagnóstica de hasta el 95% para poder identificar el desgarro completo del manguito rotador. Aquí tenemos un ultrasonido
definido en el eje corto del supraespinoso, en donde estamos viendo un desgarro del tendón pues, del supraespinoso de espesor total, pero de ancho parcial. Y este ya es una vista en eje largo en donde vemos un desgarro del tendón del subescapular de espesor completo asociado a una subluxación medial del tendón de la cabeza larga del bíceps. También lo podemos clasificar según el diámetro máximo del espesor total del defecto en uno o más de los tendones. El desgarro completo se va a considerar pequeño cuando es menor a 1 centímetro, mediano cuando es de 1 a 3 centímetros, grande si es mayor a 3 centímetros y masivo si es mayor de 5 centímetros o hay 2 desgarros de tendón de ancho completo. Y es muy importante medirlo en 2 dimensiones. Tenemos que usar el sagital para hacer la dimensión anteroposterior del desgarro y también usar un coronal para hacer la medición medial lateral y así para medir también la retracción de las fibras del tendón desgarrado. Y algunas recomendaciones por imagen para el desgarro completo del manguito rotador es que el grado del desgarro lo vamos a hacer utilizando un corte coronal oblicuo en T2 con FATSAT. Para ver la extensión del desgarro, o sea, medir su diámetro anteroposterior es en un sagital oblicuo también en T2 con FATSAT. Y para utilizar la clasificación de Boutelier para el grado de atrofia grasa es siempre un T1 con sagital oblicuo. Entonces, diámetro en 2 dimensiones en el sagital y coronal y describir la severidad de la atrofia grasa. Continuando con el desgarro del intervalo rotador, primero hay que saber qué es el intervalo rotador, que es esta zona que corresponde aquí. El intervalo rotador es un espacio anatómico virtual entre los tendones del supraespinoso y el subescapular, que lo vamos a ver mejor en un corte sagital. El intervalo rotador va a contener el tendón del bíceps y la polea del bíceps, que la polea del bíceps va a comprender el ligamento coracohumeral y el glenohumeral superior, y pues este espacio tiende a tener desgarros, ¿ok? Aquí podemos ver también el tendón del bíceps, el coracohumeral y el glenohumeral superior, ¿ok? Él también se asocia al desgarro de la polea del bíceps, que pues es un desgarro en el intervalo rotador que va a involucrar el ligamento coracohumeral y el glenohumeral superior, que pues va a dar como resultado la inestabilidad del tendón de la cabeza larga del bíceps. Y este gráfico se me hizo muy padre porque aquí podemos ver como una imagen secuencial del intervalo rotador en donde vemos cómo el ligamento coracohumeral se va a fusionar con el glenohumeral superior para formar la polea del bíceps y que pues esta polea del bíceps es la principal restricción contra la dislocación del bíceps. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del desgarro del intervalo rotador por resonancia? Bueno, en T1 vamos a ver señal intermedia que rodea el ligamento coracohumeral y el glenohumeral superior. En un T2 con FATSAT vamos a tener señal alta del intervalo rotador, mejor visto en un sagital, y también puede estar asociado a las fibras rotas de la polea del bíceps. Puede también tener desgarro crónico cuando la polea la vamos a ver engrosada y de aspecto fibroso, y también tenemos algo que se llama como lesión oculta, que es la subluxación del bíceps asociado a un desgarro de su polea. Podemos también hacer el diagnóstico por medio de artrografía. Si se trata de un desgarro agudo, el contraste se va a ir hasta la base de la apófisis coracoides, y si es un desgarro crónico, vamos a tener extravasación del medio de contraste. Aquí tenemos una resonancia en un T2 en coronal oblicuo, en donde vemos un pequeño desgarro de la cápsula del intervalo rotador medial al tendón del bíceps. Esta es una radiografía también, una resonancia, perdón, en densidad de protones con FATSAT en un sagital oblicuo, en donde vemos un engrosamiento y aumento de la señal a nivel de la cápsula del intervalo rotador. Y aquí también estamos viendo el mismo paciente, pero en una sección como más lateral, en donde vemos el engrosamiento leve del coracohumeral, el glenohumeral superior, y también vemos cómo el tendón del bíceps tiene aumento de señal y se encuentra agrandado. En este gráfico podemos ver un ejemplo de la lesión oculta, que es una subluxación medial
del tendón del bíceps fuera del surco bicipital, profundo al tendón del subescapular. Y aquí lo vemos ejemplificado ya en una resonancia, en un coronal oblicuo, en una densidad de protones con FATSAT, en donde vemos la subluxación leve del tendón del bíceps y un desgarro del intervalo rotador. Y este es un gráfico, pero en una vista en axial, en donde vemos también una lesión oculta con la subluxación medial del tendón del bíceps fuera de su surco debido a un desgarro parcial del tendón del subescapular en su inserción en la cápsula articular. Y esto ya lo podemos ver ahora en una resonancia en un T2 con FATSAT, en un corte axial, en donde vemos la subluxación medial del tendón del bíceps que se apoya a lo largo de la tuberosidad menor, asociado a un desgarro parcial de la inserción del subescapular. El desgarro del intervalo rotador también lo podemos clasificar en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es la fibrosis o la capsulitis adhesiva, y el tipo 2 ya es el desgarro. Y algo muy importante al momento de cuando tengamos alguna sospecha de que se trata de un desgarro del intervalo rotador es siempre evaluarlo en un corte sagital oblicuo para ver este ligamento coracohumeral, el glenohumeral superior y cómo ya se fusiona para crear la polea del bíceps. Y por último, vamos a hablar de la tendinopatía calcificada del manguito rotador, que pues esta es una enfermedad por depósitos de hidroxiapatita cálcica dentro de los márgenes de los tendones del manguito rotador y este se puede extender hacia la bursa subacromial subdeltoidea o incluso al húmero. Tiene diversas etiologías como pueden ser la isquemia, el trauma repetitivo o los cambios degenerativos o también incluso puede ser secundario a causas metabólicas. El diagnóstico lo podemos hacer por radiografía. Vamos a encontrar calcificaciones a lo largo de la cabeza humeral asociado o no a esclerosis y erosiones de la tuberosidad. Podemos ver calcificaciones en el tendón del supraespinoso, también calcificaciones laterales inferiores a la tuberosidad mayor, también dentro de la bursa subacromial subdeltoidea, también calcificaciones de aspecto esponjoso medial a la tuberosidad menor y también podemos tener calcificaciones dentro del tendón del supraespinoso, en la bursa subdeltoidea y en el músculo o tejidos blandos adyacentes. Y también podemos hacer este diagnóstico por resonancia magnética. En el T1 vamos a ver una disminución de la señal con un artefacto de Blooming y en el T2 la tendinopatía calcificada, los depósitos de calcio los vamos a ver hipointensos o con señal baja y va a haber un aumento de señal compatible con edema en los márgenes de los depósitos de calcio asociados a erosión ósea y también puede haber datos de bursitis. En el primer ejemplo tenemos una resonancia en un T2 con FATSAT en un corte axial en donde vemos depósitos de hidroxiapatita de calcio a lo largo de la superficie bursal del supraespinoso que se extiende hacia la bursa subacromial subdeltoidea asociado a edema que se extiende a lo largo del infraespinoso. Este otro es un ejemplo de una resonancia también en axial, en una densidad de protones con FATSAT, en donde vemos las calcificaciones con intensidad de señal baja dentro del tendón del subescapular, compatibles con datos de tendinopatía asociado con bursitis leve. Y este es otro paciente, es una resonancia en un corte axial, es una densidad de protones con FATSAT en donde vemos focos de baja intensidad dentro del trocánter mayor y dentro del tendón y además edema reactivo de la médula ósea. Y pues es muy importante no confundir estos hallazgos con un tumor óseo porque es muy frecuente que eso pase. También por ultrasonido, como lo vamos a ver, vamos a encontrar focos ecogénicos dentro del tendón o la bursa y puede estar asociado a bursitis o no. Y es común que se les haga lavado guiado por imagen usando el ultrasonido, en donde podemos ver el primer ejemplo, una ecografía en el eje largo del supraespinoso, en donde vemos una calcificación que está causando sombra acústica posterior y vemos cómo se está haciendo un lavado guiado por imagen. Y este es otro ejemplo de una ecografía en longitudinal en donde vemos unas calcificaciones lobulillares dentro del tendón del supraespinoso. La tendinopatía calcificada del manguito rotador la podemos clasificar con
de acuerdo a out-of y lower, en donde en la etapa precalcificante vamos a encontrar cambios fibrocartilaginosos, la fase formativa vamos a encontrar calcificaciones esponjosas, que esas las vamos a poder identificar por medio de ultrasonido o una radiografía. La fase de reposo es que solamente puede haber síntomas mecánicos, y la fase de reabsorción, que en donde vamos a ver las calcificaciones ya esponjosas, inflamadas y dolorosas, y pues es la historia natural de esta enfermedad es que los pacientes así solos se les va a quitar. Entonces ya tenemos una etapa postcalcificante, entonces tenemos un tendón ya completamente sano. Y pues el checklist diagnóstico al momento de evaluar la tendinopatía calcificada es que nosotros debemos de considerar esta patología cuando la bursitis de la bursa subacromial subdeltoidea con edema en el tendón ya la vemos por resonancia magnética y vemos estos depósitos con intensidad de señal baja. También apoyarnos mucho de las radiografías para confirmar el diagnóstico de los depósitos de calcio, y recordar que la tendinopatía calcificada puede afectar cualquier tendón del manguito rotador, y cuando es sintomática es muy común que ya haya una bursitis o sinovitis adyacente. Entonces, a manera de conclusión, es muy importante saber la dimensión, la extensión de los desgarros del manguito rotador, el estado del tendón afectado y las características morfológicas de este desgarro, la afección a los tendones de todo el manguito rotador, el subescapular, el infraespinoso, las estructuras adyacentes, y la evidencia de atrofia, porque esto puede tener implicaciones en el tratamiento y en el plan quirúrgico del manguito rotador. Entonces, nosotros debemos informarle al traumatólogo múltiples factores para la hora de decir el tratamiento, y pues la identificación del trastorno, la comprensión de las consecuencias clínicas y el informe muy detallado de los hallazgos del manguito rotador son esenciales pues para garantizar que se tome el curso de acción más apropiado. Estas fueron las fuentes que utilicé para mi clase y ya es todo. ¿Preguntas? ¿Quiere hacer preguntas? ¿No? La villana, pero... No. Comentario. Sí. De la polea. Bueno, nada más quería comentarles que se les quede grabado que el intervalo rotador lo tenemos que ver con grasa, ¿ok? Si no vemos la grasa, así como la estamos viendo aquí, con sus tres estructuras en el interior, pues es que algo patológico está sucediendo ahí, ¿ok? Entonces tienen que grabarse que esto debe haber grasa solamente y sus tres estructuras, que es el tendón del bíceps, el glenohumeral superior y el coracomeral. Y si no vemos la grasa, pues es que a lo mejor hay datos de fibrosis, nos hace pensar de un proceso más crónico cuando vemos así su intenso, o el engrosamiento del glenohumeral superior, que ya lo comentaba Natalia, que es uno de los datos que nos hacen pensar en capsulitis adhesiva, ¿ok? Y bueno, otra cosa es que un tip nada más, cuando veamos la luxación del bíceps, ¿ok? Vayan y busquen un desgarro en el subescapular. O sea, casi siempre van de la mano. ¿Por qué? Pues ya vieron en la imagen cómo el subescapular hace como esta sábana en el bíceps. Entonces, si no vemos el bíceps en la corredera, vayan y busquen un desgarro importante en el subescapular, ¿ok? Eso es bien, bien importante. Otra cosa, los desgarros se reportan cuando vemos hiperintensidad, o sea, intensidad líquido, ¿ok? Si no vemos intensidad líquido, ya sea intrasustancia en la cara articular o en la cara bursal del tendón,
pues podemos reportarlo como una tendinosis, si lo vemos como más isointenso o no lo vemos como intensidad líquido-haya, ¿ok? ¿Qué más? Pues bueno, y pues ya. Y en nuestros pacientes, esto es lo que dice el libro, ¿va? ¿Cuál es el escenario que ve frecuentemente en nuestros pacientes? Los de nosotros, los que vienen aquí al hospital, que tienen enfermos, no sé, 2 años. Pues bueno, lo que hemos visto más frecuentemente aquí en el hospital es que muchas veces tienen desgarrados pues casi los 4 del manguito. El que menos vamos a ver desgarrado es el redondo. El redondo. Sin embargo, ya vemos, ni siquiera vemos tendón a veces y vemos, en el sagital vemos la cabeza humeral prácticamente sin fibras. O sea, la vemos completamente, como dicen, pelona, sin fibras musculares. Entonces, váyanse siempre al sagital y vean esa parte, el reborde de la cabeza humeral. Y si ya no ven ninguna fibra, que es muy frecuente ver eso, pues es que los tendones pues ya no están ahí, están todos retraídos, con fibrosis, etcétera, con capsulitis adhesiva y demás. O sea, algo muy crónico. Una cosa es el escenario del paciente que se lesiona y va luego. El otro es el de nosotros. Los pacientes aquí tienen 2 años después, un año después de que se lesionaron. Tienen lesión crónica y no vienen, hasta que ya no pueden mover el brazo. El escenario es diferente. El libro dice una cosa y los que vas a ver generalmente pueden todo. Y una última cosa, perdón, cuando veamos un desgarro del manguito, es bien frecuente ver líquido en el receso subacromial subdeltoideo, ¿ok? O sea, no es una bursitis per se, ¿ok? O sea, es bien frecuente ver, entonces se reporta el desgarro con el líquido asociado, que es como el derrame articular. Pero una bursitis per se, pues hay que, vaya, se tiene que sospechar y pues si vemos un desgarro no reportamos también una bursitis, no es por eso, propiamente. Sí, lo que pasa es que esa bursa es como una bursa consciente. Cuando el tendón la separa, cuando se rompe todo, es como si fuera una en forma de 8, muy larga. Y no es que se inflame la bursa, es que la sangre vierte. Entonces, la realidad de nuestros pacientes es una, la del libro es otra. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque no existe la